Entonces, en primer lugar, pues lo que preocupa mucho, ustedes saben, ¿cómo es la calidad de las aguas residuales? ¿O qué son las aguas residuales, jóvenes? A ver, ¿qué son las aguas residuales? Aguas generadas por las industrias, por el sector salud, por la sociedad. ¿Qué más? Lo que tenemos cerca, muy cerca en nuestra casa. ¿Qué es? ¿Qué son las aguas? Domésticas. Esas son las aguas residuales que generamos en nuestros hogares, producto del uso del agua potable. ¿No es cierto? Usamos el agua potable y estas aguas se transforman ya en aguas residuales. Las denominamos así residuales. ¿Ya? Residuales o también aguas negras. En fin, hay diferentes denominaciones. En forma general se dice aguas residuales. Así conocemos, por ejemplo, las aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, aguas residuales de escorrentía de lluvia, etc. ¿Ya? Entonces, dice, las actividades humanas generan inevitablemente aguas residuales que contaminan nuestros ríos. Las aguas residuales domésticas son las procedentes de zonas de vivienda y de servicios, producidas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas propiamente, ¿no? En las aguas residuales urbanas estarán siempre presentes las aguas residuales domésticas en primer lugar, pero también puede haber, dependiendo del grado de industrialización de la aglomeración urbana, puede haber aguas industriales procedentes de actividades de este tipo que descargan sus vertidos, o sea, sus residuos líquidos, quiere decir, descargan sus vertidos quiere decir residuos líquidos, descargan sus vertidos a la red de alcantarillado municipal, así como aguas de escorrentía pluvial. ¿No? La escorrentía pluvial también se transforma en aguas residuales al fluir a lo largo de los canales, por si acaso, porque se contamina, ¿no es cierto?, con la tierra, las heces fecales, etcétera, que hay a lo largo de su recorrido. Si la red de saneamiento, bueno, esto ya no es interesante, digamos. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de las aguas residuales. ¿Ya? Algo muy interesante es algo que yo lo he buscado, esta imagen, y no descansé hasta encontrarla, porque alguna vez la había visto, y me gustó mucho esta imagen. Este líquido que ven en esta jarra, esas son aguas residuales. Son aguas residuales, aguas recogidas del alcantarillado sanitario. ¿Ya? Estas son las aguas residuales. Así se forma, es decir, esa es la forma que tiene, o la composición que tienen las aguas residuales. Estas aguas residuales presentan una serie de contaminantes. En primer lugar, fíjense, acá podemos identificar materiales flotantes. Hay materiales flotantes. ¿Qué son esos materiales flotantes? Aceites y grasas, plásticos, material celulósico, compresas, tampones, etcétera, colillas de cigarrillo, etcétera, etcétera. Y acá, ¿qué tenemos? Materia coloidal y disuelta. Fíjense, estas aguas, ¿qué tiene ahí? Tiene materia coloidal y disuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Orines y heces disueltas, heces fecales disueltas, aceites y grasas en emulsión,
tensoactivos y detergentes, microorganismos patógenos. Esto es terrible. Microorganismos patógenos, sustancias nitrogenadas, proteínas, urea, hidratos de carbono, azúcares, celulosa, etc. Sales, entre las sales, fosfatos, silicatos, perboratos, sulfatos, etc. ¿No? De este material coloidal y disuelto. Y ahí tenemos materiales sedimentables, restos de alimentos, pelos, arenas, puede haber ahí, arenas. ¿Se dan cuenta entonces de la calidad que tienen las aguas residuales, estimados jóvenes y señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bien. Es interesante saber cómo se mide la contaminación de las aguas residuales. Este tema ustedes lo van a ver en detalle en la materia de tratamiento de aguas residuales, por supuesto. Pero me gustaría un poquito introducir en esto. Para medir la contaminación se usan una serie de parámetros. Los más habituales son la DQO, que se llama demanda química de oxígeno, y la DBO5, demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. Estos dos parámetros son fundamentales para medir la contaminación y otros más que vamos a ver enseguida. ¿Qué hacen estos? Cuantifican la cantidad de materia orgánica presente en el agua residual. Ya, esto es importante, la cantidad de materia orgánica presente en el agua residual. Medida en forma de miligramos de oxígeno por litro. Estos parámetros suponen una medida del impacto que tendría el vertido sobre los niveles de oxígeno del cauce receptor. Sólidos en suspensión. Cuantifica el impacto de los sólidos en el cauce receptor, cuya acumulación da lugar a la turbidez y a la formación de lodos o fangos. Luego, el nitrógeno total y fósforo total, medida de nutrientes responsables de la eutrofización o crecimiento excesivo de algas y otras plantas en el cauce receptor también. Entonces, estimados jóvenes señoritas, estos 4 parámetros son los que normalmente se utilizan para cuantificar, ¿no?, el grado de contaminación de las aguas residuales. ¿Cuál es la contaminación promedio de las aguas residuales domésticas? Ahí tenemos. Por ejemplo, si el caudal es o la dotación, digamos, dotación de 200 litros por habitante por día, ¿ya? Para una ciudad, como Santa Cruz, digamos, 200 litros por habitante por día. Entonces, la demanda química de oxígeno está más o menos en el orden de 400 a 600 miligramos por cada litro de agua. La DBO5, demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días, está entre 250 a 300 miligramos de oxígeno por litro. Los sólidos sedimentables, entre 300 a 400 miligramos por litro. El nitrógeno total de 40 a 60 miligramos por litro. El fósforo total de 10 a 15 miligramos por litro. ¿Ya? Eso es más o menos en términos medios la composición típica de las aguas residuales. ¿Ya? Bueno, esto no vamos a entrar en estos detalles, puesto que esto lo van a ver como ingeniero Montaño, con seguridad. ¿Por qué es importante el tratamiento de las aguas residuales urbanas o el manejo, diremos nosotros, el manejo adecuado de las aguas residuales urbanas? Manejo adecuado.
¿Ya? ¿Por qué es importante el manejo adecuado de las aguas residuales? El vertido de las aguas con estos contaminantes causa importantes efectos negativos. Si echamos estas aguas en un río, si estas aguas no han sido tratadas y descargamos directamente en los ríos, entonces habrá una aparición de fangos y flotantes, es decir, lodos y material flotante. Y esto realmente causa un impacto realmente muy adverso, lo que puede provocar impacto visual, ¿no? Un impacto visual adverso, totalmente negativo. Además, malos olores y degradación de los lechos de los ríos. Este aspecto es fundamental. Y para que ustedes se convenzan de ello, vayan a la ciudad de La Paz y acérquense al río Choqueyapo. ¿Ya? Vayan al río Choqueyapo, observen cómo son las aguas del río Choqueyapo en la ciudad de La Paz. Las aguas, digamos que salen ya del mercado Camacho. Van a poder ver por Avenida del Poeta, etc. Ahí van a ver la calidad de las aguas residuales y además los olores sobre todo. Disminución. Otro impacto que causa es la disminución del contenido de oxígeno de las aguas. Las aguas de los ríos, en general, en su estado natural, todas las aguas tienen una cierta concentración de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto presente en las aguas, en estado natural, da lugar, digamos, a la vida acuática. Los peces se alimentan del oxígeno disuelto. También las plantas, ¿no? Que están en los ríos, en las aguas. Pero cuando se descargan aguas residuales en los ríos, lo primero que se afecta es el oxígeno disuelto. Prácticamente puede desaparecer el oxígeno disuelto en esas aguas. ¿Y qué ocurre? Pues los sistemas acuáticos mueren, los peces mueren, la flora y la fauna, ¿no? Son duramente afectados, porque ya no tienen oxígeno, ¿no? No tienen oxígeno disuelto. Este fenómeno es sumamente importante. Aquí han ocurrido, jóvenes, en nuestro río Piraí ha ocurrido mortandad de peces. Aguas abajo, de Montero, más o menos, ¿sí? Montero, más abajo. ¿Por qué? Porque al río Piraí ahí se descargan los residuos de algunos ingenios azucareros. Cuando descargan los vertidos de los ingenios azucareros al río Piraí, jóvenes, ¿qué es lo que ocurre? Este fenómeno disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en las aguas del río Piraí. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo aguas con alta contaminación, con alta cantidad de materia orgánica. Es decir, valores muy grandes de la DQO y de la DBO. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Los peces se asfixian porque no tienen oxígeno para respirar. No tienen oxígeno en el agua. Se asfixian y mueren. Hemos tenido varios sucesos de mortandad de peces en el río Piraí por estas causas. Bien, ¿qué más provocan? La descarga de las aguas residuales en los ríos. Aporte excesivo de nutrientes. Es decir, las aguas residuales tienen una gran cantidad de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y estos nutrientes
pues favorecen el crecimiento de plantas, ¿no? Entonces dice, principalmente nitrógeno y fósforo, que provocan el crecimiento excesivo de algas, ¿no? Es una vegetación acuática. Y otras plantas, y causan eutrofización. ¿Qué pasa cuando crecen las plantas ahí en el agua? Absorben el oxígeno disuelto también. Absorben el oxígeno disuelto y los peces que están por ahí, pues también mueren porque no hay oxígeno disuelto. Luego, fomento de la propagación de organismos patógenos. Esto es algo, pero totalmente ineludible. Fomento de la propagación de organismos patógenos que pueden causar daños a la salud al transmitir enfermedades. Las aguas residuales jóvenes tienen, pues, altas concentraciones de organismos patógenos, es decir, organismos que tienen la capacidad de producir enfermedades en los seres humanos. Esos son los organismos patógenos. Entonces, esto es una situación muy, muy grave, ¿no? Dificulta la posterior aplicación del agua para otros usos, comprometiendo el uso racional y sostenible de un recurso limitado, ¿no? Entonces, por estas razones que se han indicado ahí, pues se tiene que realizar el tratamiento de las aguas residuales. Y para realizar el tratamiento de las aguas residuales es imprescindible contar con un sistema que recoja las aguas residuales de todos los domicilios, de todas las casas, de todos los edificios públicos y privados, de todas las industrias. Recoger las aguas residuales y llevarlas a un solo lugar, ¿no? Llevarlas a un solo lugar. ¿Cómo se hace la recolección? Pues a través de una red de alcantarillado sanitario, necesariamente. Entonces, estas aguas residuales que se recogen de los edificios públicos y privados tienen que ser transportados hasta un lugar donde se tiene la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Entonces, el buen manejo de las aguas residuales consiste precisamente en recoger las aguas residuales, recoger las aguas residuales, transportar las aguas residuales hacia una planta de tratamiento, realizar el tratamiento de las aguas residuales, el tratamiento adecuado de las aguas residuales y luego, recién estas aguas que ya han sido tratadas se pueden verter en los ríos. La depuración es imprescindible. Depuración quiere decir tratamiento. Es imprescindible para garantizar la protección del medio ambiente, la salud de las personas y el uso racional y sostenible de nuestros recursos hídricos. ¿Ya? Esto es algo importante que tienen que conocerlo de memoria, si es posible. La depuración es imprescindible para garantizar la protección del medio ambiente, la salud de las personas y el uso racional y sostenible de nuestros recursos hídricos. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca, aquí les voy a mostrar los agentes biológicos que hay en las aguas residuales, los organismos, o más bien, sí, las bacterias, por ejemplo. Todo tipo de bacterias que tenemos en las aguas residuales. Fíjense esta gran clasificación. Tenemos bacterias, tenemos virus en las aguas residuales, parásitos, ya, tenemos parásitos, hongos. Todo esto hay en las aguas residuales, estimados jóvenes, señoritas. Todo esto encontramos en las aguas residuales. Ya, entonces, imagínense la cantidad de bacterias que hay. Los virus.
¿no? Diferentes tipos de virus. El virus de la hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Parásitos. Todo tipo de parásitos. La tenia, etcétera, ¿no? Hay de todo. Los hongos. También tenemos, mire, diferentes tipos de hongos. Entonces, estos son los organismos patógenos que se pueden encontrar en las aguas residuales. Principales elementos patógenos en aguas residuales. Ya, ahí tenemos estos. Una gran clasificación. Más o menos ahí tenemos alguna investigación que se ha hecho, agente patógeno, periodo de supervivencia en el suelo, en los cultivos, ¿no? El virus, por ejemplo, hasta 60 días, dice, ¿no? En el suelo, 100 días. En los cultivos, hasta 60, etc. Las bacterias. De estas, digamos, la más representativa son las bacterias coliformes fecales. Ahí está la salmonela, el vibrio cólera. Esto es el que produce el cólera, ¿no? Todas estas bacterias. Protozoarios. Helmintos, es decir, huevos, larvas, ¿no? Los huevos. Estimados jóvenes, así es como están conformadas las aguas residuales. Bien, vamos a hablar después de los sólidos, a ver. Vamos a hablar después. ¿Qué es lo que más molesta, digamos, de las aguas residuales? Los olores. ¿Qué tal si no tenemos alcantarillado, jóvenes? Imagínense que no tienen alcantarillado en su casa y que las aguas residuales salen a la calle. ¿Esa situación ustedes la han vivido o no? Que no haya alcantarillado y que las aguas residuales salen a la calle. ¿Se pueden imaginar, jóvenes, señoritas, una situación como esa? ¿Conocen algún lugar o algún barrio o zona de nuestra ciudad donde todavía ocurre esa situación, como les digo? Bien, ¿qué es lo que molesta de las aguas residuales? Además de lo que ya hemos hablado, ¿no? Además de lo que hemos hablado, ¿no? Acerca de los microorganismos, etcétera. Dice, normalmente los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor peculiar, algo desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica. El olor más característico del agua residual séptica es el debido a la presencia del sulfuro de hidrógeno, que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de microorganismos. Entonces, los olores realmente es lo más molestoso, ¿no? Para los seres humanos. Olores que se liberan de las aguas residuales. Los olores normalmente los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor, bueno, esto ya lo hemos mencionado. La problemática de los olores está considerada como la principal causa de rechazo, ¿no? A la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Implantación de rechazo de las aguas residuales, pero ahí muy próximos a los centros urbanos, a eso quiere decir, ¿no? Entonces, en los últimos años, con el fin de mejorar la opinión pública respecto a la implantación de los sistemas de tratamiento, el control y la limitación de los olores ha pasado a ser
factores de gran importancia en el diseño y proyecto de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento y sistemas de evacuación de aguas residuales. En muchos lugares, el temor al desarrollo potencial de olores ha sido causa del rechazo de proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales. A la vista de la importancia de los olores dentro del ámbito de la gestión de las aguas residuales, resulta conveniente estudiar los efectos que producen, cómo se detectan y cómo caracterizarlos y medirlos, ¿no? Los olores, entonces, es un factor muy importante. Es decir, los malos olores que tienen las aguas residuales. Por eso es que tenemos que hacer un manejo adecuado de las aguas residuales, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que concentrar las aguas residuales en nuestras viviendas y luego evacuar las aguas residuales al alcantarillado sanitario. Si es que la ciudad cuenta con alcantarillado sanitario, ¿no? Y entonces el alcantarillado sanitario ya se encarga de recoger todas las aguas residuales de las viviendas, de los edificios, etcétera, y trasladar estas aguas hacia la planta de tratamiento. Así nos vamos a evitar de todos estos problemas, en primer lugar de los olores y sobre todo de la contaminación que producen las aguas residuales por la presencia de microorganismos patógenos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario realizar una buena... tenemos que realizar un buen plan para el manejo de las aguas residuales. ¿Ya? Aquí tengo algunos datos, fíjense, de la cantidad de los microorganismos. Por ejemplo, Echerichi, mira, aquí dice concentración de microorganismos en aguas residuales. Número de microorganismos por cada 100 mililitros de agua residual, ¿no? Siempre se mide así por cada 100 mililitros. El Echerichi coli, por ejemplo, 5 por 10 a la 8 colonias. Esto es un valor alto, y un valor bajo, 10 a la sexta, es decir, 1 millón. Coliformes, fíjense, coliformes fecales, 10 elevado a la 13. ¿Se dan cuenta la cantidad? 10 elevado a la 13 colonias por cada 100 ml, hasta 10 a la 11. Y así, diferentes tipos de microorganismos. Miren la cantidad, esto cómo se ha estimado, determinado en laboratorio, ¿no? Así es. Entonces, esto nos llama la atención severamente acerca de que debemos realizar un buen manejo de las aguas residuales para evitar la contaminación, ¿no? Sobre todo para evitar la contaminación, por supuesto, de los habitantes de cada uno de los hogares. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la cantidad de sólidos que tienen las aguas residuales. En general, los sólidos que contienen las aguas residuales, que les he mostrado acá al principio, ¿no es cierto? Las aguas residuales, ahí hay sólidos, fíjense, materiales sedimentables, material coloidal y disuelto, aquí hay sólidos también disueltos, materiales flotantes, etcétera. O sea, el agua que tenemos acá, estas aguas residuales, contiene una cierta cantidad de sólidos. ¿Ya? ¿Qué cantidad de sólidos creen ustedes que puede contener estas aguas residuales? Digamos, hablando en porcentaje. ¿Qué cantidad de sólidos creen ustedes que hay dentro de las aguas residuales? 1%, 2%, 3%, 5%, 10%. En pesos.
en peso. O sea, si esto tiene 1 litro, supongamos que esto tiene 1 litro, ¿cuánto pesa 1 litro de agua? 1 kilogramo. ¿Cuánto pesa? 1 kilogramo. O sea, 1000 gramos. 1000 gramos de agua hay acá, en peso. ¿Cuántos gramos creen ustedes que habrá de sólidos en las aguas residuales? Ya aquí les voy a mostrar la clasificación de los sólidos en este esquemita. Aquí tenemos sólidos volátiles, sólidos suspendidos, ¿ya? Sólidos volátiles y sólidos suspendidos fijos. La suma me da los sólidos suspendidos totales, suspendidos. Luego también hay sólidos disueltos, como han podido ver, hay disueltos, volátiles, y hay sólidos disueltos fijos. La suma me da el total de los sólidos disueltos totales, ¿ya? Es decir, de aquí, si yo sumo por acá, totales volátiles y totales fijos. Es decir, la suma es los sólidos totales. Sólidos totales. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad creen ustedes que tenemos de sólidos totales en una muestra, en 1 litro de aguas residuales? 20%, 200. 200 gramos. A ver, otro alumno. Otra opinión. 300. ¿Quién da más? ¿400? ¿Quién da menos entonces? 10%, ingeniero. ¿Quién da menos? Bien, aquí está la respuesta. Aquí se ha hecho un análisis de los sólidos, de todos los sólidos, de una muestra de agua. La determinación de los sólidos totales. Ahí, los sólidos totales que había es de 720 miligramos por litro en esa muestra. Y acá se determinó ya los sólidos volátiles, los sólidos en suspensión, etc. Y los sólidos, ahí está. Y entonces, en conclusión, dice, la cantidad total de sólidos que contienen las aguas residuales es de 1 gramo máximo. 1 gramo por cada litro de agua residual. ¿Se dan cuenta? Solo 1 gramo por cada litro de agua residual. ¿Qué significa? Es decir, un 0,1% de sólidos. Nada más. Aparentemente, observando la muestra de las aguas, pues uno pensaría que la cantidad de sólidos es muy grande, ¿no? Como han podido decir ustedes, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. No. Máximo 1 gramo por cada litro de agua residual. ¿Ya? Pero imagínense, es una cantidad pequeña, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es una cantidad pequeña. Es una cantidad pequeña. Pero esa cantidad pequeña, estimados jóvenes y señoritas, nos provoca grandes problemas cuando se pretende realizar el tratamiento de las aguas. Porque para hacer el tratamiento de estas aguas, ¿qué es lo que tenemos que realizar? A ver, es algo parecido al tratamiento del agua potable. A ver, ¿qué haríamos si quisiéramos volver agua potable a esta muestra de agua? ¿Qué haríamos? Sedimentarlo, ingeniero. ¿Qué tenemos que hacer?
A través de rejillas separar lo sólido del líquido. Tenemos que hervirla. ¿Cómo podríamos hacer? Es decir, ¿cuáles son los dos procesos fundamentales que tenemos que pensar cuando hacemos el tratamiento de las aguas? ¿Cuáles son dos procesos fundamentales? Hervir el agua. No. Eso es desinfectar. Sedimentación. ¿Qué lo vamos a desinfectar estas aguas así como están? ¿La vamos a hervir? Eliminar el material flotante y los materiales sedimentables. Tenemos que eliminar, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Retirar los sólidos, separar los sólidos del agua. Parece algo simple, separar los sólidos del agua. Es decir, si logramos separar todos los sólidos del agua, entonces ya hemos conseguido muchísimo. Supongamos que separamos todos estos sólidos, quitamos por arte de magia, quito todos los sólidos flotantes, materia coloidal y disuelta, materiales sedimentables, quito todo por arte de magia, les digo, como por arte de magia quito, ¿y qué me queda? Por un lado tengo los sólidos y por otro lado, ¿qué tengo? Agua cristalina. Tengo agua cristalina porque he retirado todos estos materiales, los he separado. Tengo agua cristalina, ¿ya? Pero les estoy diciendo que por arte de magia he logrado retirar todos los sólidos que estoy mencionando acá. Ya van a ver cómo es esa magia que tendrían que hacer. Es realmente algo tremendo, algo muy grande para poder retirar de aquí los sólidos. Ese 1 gramo de sólidos, retirar de acá de estas aguas. Eso es lo que más cuesta, estimados jóvenes y señoritas. En las plantas de tratamiento, eso es lo que más cuesta. O sea, digamos que quitamos el 1 gramo de sólidos, los sacamos y aquí me queda agua transparente, agua clara. Pero esta agua que está muy clara, ¿qué contiene? Microorganismos patógenos. Esto, muy bien. Tiene toda esa lista de microorganismos que ya les he mostrado. Tiene toda esa lista de microorganismos. Ya, a ver, revisen. ¿No es cierto?
Aló. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, habiendo logrado separar, al quitarle ese gramo de sólidos al agua, nos quedamos con agua transparente, agua clara, pero con toda esta carga de microorganismos patógenos, ¿no? Toda esa carga que aquí les he mostrado de microorganismos patógenos. Entonces, el siguiente procedimiento en ese tratamiento será desinfectar el agua. Desinfectar el agua, ¿no? Y la desinfección, pues ya se realiza con diferentes formas en las plantas de tratamiento, ¿ya? Entonces, más o menos, estimados jóvenes, se siguen los mismos principios que para potabilizar el agua potable, ¿no? Potabilizar el agua de los ríos. ¿O no? Por si acaso, el agua de algunos ríos es parecida a esta. ¿Ya? Parecida a esta, jóvenes. Así es que se tiene que trabajar mucho para potabilizar el agua, ¿no? Así es. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, esta era una breve introducción acerca del manejo de las aguas residuales y sobre todo quería mostrarles la calidad de las aguas residuales, ¿ya? Y recordarles entonces que en las aguas residuales tenemos sólidos, un cierto contenido de sólidos, pero dice, la cantidad total de sólidos que contienen las aguas residuales es de 1 gramo máximo por cada litro de agua residual. Es decir, un 0,1% de sólidos. 1 gramo en 1000 gramos, quiere decir. 1 gramo de sólidos en 1000 gramos de agua. En 1000 gramos de agua. Entonces se presenta 0,1%. O 1 por 1000, si quieren. 1 por 1000. Bien, eso es todo por hoy entonces, estimados jóvenes señoritas. Les espero hoy a las, como hemos dicho, a las 10:30, ¿no? Sí, en el 10:30. Ya. Les espero a las 10:30 para hacerles conocer sus exámenes. Es bueno que vayan. Gracias, ingeniero.